A continuación. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Martín Álvarez Pereira, esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, y aquí estamos en el estudio principal de la RCA, Radio con Aguante, para salir al aire una semana más. Les digo que este programa está siendo grabado 24 horas antes para sacarlo mañana jueves 31 de agosto, y al borde nos acercamos a la primavera, al mes de la primavera, porque mañana precisamente el estudio va a tener un invitado de lujo, que va a ser Alejandro Dolina, que va a venir a hacer un programa especial a la RCA. Entonces hemos tenido que ceder ante el maestro nuestro espacio, y estamos grabando el programa para que de todas formas salga emitido en forma casi normal, digamos. Bueno, les cuento que en el programa de hoy, en la segunda parte, vamos a estar seguimos con nuestro recorrido por la patria grande, esta hermosa geografía que tenemos los latinoamericanos o los sudamericanos, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Vamos a estar recorriendo y llegando a la República de El Salvador. Ya estamos en pleno Caribe, lugar donde hay tormentas, huracanes, todos meteoros físicos que alteran la vida de los hermanos caribeños. Pero vamos a estar hablando con un economista. Mirá vos, con un economista. Él se llama César Villanona. Además de ser un académico muy reputado y de consulta, suele ser precisamente, o aparecer y colaborar con diversas publicaciones y medios periodísticos, entre ellos una importantísima, a mi entender, que es la cadena televisiva Telesur, este proyecto de comunicación genuinamente latinoamericana y bolivariana, si se quiere, que implica, digamos, un proceso de integración informativa y cultural de todos los pueblos hermanos que constituimos y habitamos en este continente. Bueno, vamos a estar hablando con él sobre la situación que hay en El Salvador y este presidente tan particular que está presidiendo los destinos de dicho país, el presidente Bukele, con su política dura, implementada contra los maras y
en temas de seguridad, que goza de una enorme popularidad según las encuestas, y que también ha merecido no pocas críticas de parte de los organismos de derechos humanos, tanto en el ámbito salvadoreño como a nivel internacional. Y que acá, en la campaña de las PASO, fue tomado como modelo por uno de los precandidatos, el periodista Cunio. Los porteños deben haber visto algunos carteles enormes en donde aparecía Cunio, también haciendo con un eslogan de seguridad su bandera, junto con una foto de Bukele. Así que yo creo que va a ser muy interesante, muy ilustrativo, que charlemos con nuestro amigo entrevistado César Viglianona. Por otro lado, quería agradecerles profundamente al embajador Carlos Midense, embajador nicaragüense en la Argentina, por haberme invitado ayer a la presentación del libro El diplomático Rubén Darío, publicado por Ediciones Sicus, y que su autor es Jorge Eduardo Arellano. Y bueno, la presentación del libro se hizo en las dependencias de la Casa Patria Grande, ahí en Juncal y Carlos Pellegrini, en pleno barrio de Recoleta, y realmente hubo una gran concurrencia. Fue muy interesante la disertación que se hizo sobre un aspecto que se desconoce sobre este gran escritor latinoamericano, Rubén Darío, que fue su faz diplomática. Rubén Darío vivió durante largos años, durante algunos años, acá en la ciudad de Buenos Aires. Él consideraba que la Argentina era su segunda patria. Era un hombre profundamente latinoamericanista, y se desempeñó acá como cónsul representando a la República de Colombia. Así que, bueno, la verdad que estuvo muy linda la disertación. Después hubo un número musical realmente muy agradable, y después hubo una pequeña demostración de la gastronomía nicaragüense, regada con un excelente ron, que la verdad no tiene nada que envidiarles al ron de los cubanos. Así que bueno, un gran abrazo para Carlos Midense y todos los que hicieron posible esta amena reunión entre amigos ayer en la Casa Patria Grande. Bueno, te digo que sigue en pie, seguí mandándonos tus datos, o sea, nombre, apellido, celular y documento de identidad, para seguir participando en el día de hoy del sorteo que vamos a hacer de la obra de teatro, una de las obras de teatro, por 2 entradas gratis. Ahí está, 2 entradas gratis para ir a ver la obra de teatro Aquella noche de agosto de William Shakespeare, que se da los días jueves a las 20 horas en el Teatro Border, que queda en la calle Godoy Cruz 1838 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que está dirigida por Daniel Chinelli, como también él es el responsable de la puesta en escena de esta obra, que trata y profundiza sobre la trama del poder. Así que la semana pasada hubo 2, ya hubo un sorteo, ya hubo una ganadora, y a ver, podríamos intentar una comunicación con Cristina para ver si la sacamos al aire, para ver su parecer sobre esta obra de teatro, si le gustó o no, en fin, qué sé yo. Intentate la comunicación, Guille, con ella. Sí. Y bueno, y también no te olvides
no te olvides de seguir participando por el sorteo de la bicicleta que ofrece la bicicleta, el mantenimiento, el service, la puesta a punto de una bicicleta que te ofrece la bicicletería Danmic Bike, que queda en la calle Montevideo 475 entre las calles Lavalles y Avenida Corrientes, que no cierra jamás, y te van a atender, pero como si fueras el rey de Inglaterra. Su número de teléfono es 11 63 71 9903. Así que no te pierdas esta oportunidad. Bueno, no sé si tenemos la comunicación ya con Cristina. Ahí lo veo a Guillermo hablando apasionadamente. ¿Tenemos la comunicación, Guille? Sí, señor. Bueno, te sacamos al aire, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, muy contenta. Bueno, ¿fuiste al teatro? Fuimos al teatro, es una linda experiencia, tienen que aprovechar para ir. Empezás de a poquito y el último cuadro terminás muriendo de la risa. Estamos hablando, la verdad, sí, estamos hablando de mujeres desbordadas, Mujeres desbordadas, mujeres desbordadas. Bien. Hay que aprovechar a ir a los espectáculos, darles apoyo, claro, sobre todo los que vienen luchando desde abajo. Es muy lindo, es para hacer un paréntesis en una realidad que nos agobia, y uno va, se distiende un rato y se mata de la risa y apoya a los compañeros. Daniel Finali es el director. Cinelli. Finelli, Daniel Finelli. No tuve oportunidad de hablar con él, pero la gente que te atiende es tan amable, es tan lindo estar ahí. Bueno. Es como ir un rato que te hagan un mimito. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, me alegro mucho. Estamos hablando con una de nuestras oyentes más fieles, se llama Cristina Falduti. Así que, como ven, lo de los sorteos no son truchos, lo de las obras no. menos, y los que van a ver las obras sorteadas son personas de carne y hueso que las sacamos al aire para que nos digan su parecer. Bueno, Cristina, seguí participando por la obra de Don Shakespeare, a ver feliz, si... Claro, feliz de la vida. Te quiero decir algo más, esto de que apoyen la radio, que es un medio tan lindo, tan cotidiano, es como un mimo. Siempre pareció que la radio iba como a desaparecer, por el contrario. Es una actividad que se apoya bastante, pero hay gente que todavía no la descubrió o no la redescubrió. Sí. Y está buenísimo hacer estas cosas interrelacionadas, apoyar espectáculos de teatro, las radios, estas cosas que nos pertenecen, ¿no? Son como del pueblo, hay que hacerlas propias. Claro que sí. Está buenísimo eso. Además, la radio es un medio de comunicación y de acompañamiento maravilloso. Yo me acuerdo que parte de mi carrera, cuando estudiaba Derecho, yo me iba a la casa de mi mejor amigo que era arquitecto y que diseñaban esos tableros, y se pasaba la noche entera. Yo me tiraba ahí en una cama y leía los libros de Derecho, y él con el tablero dibujando, ¿y sabés qué? ¿Cómo pasábamos la noche? Con una radio, escuchando música, ¿viste? Claro. Te reacompaña. Claro que sí, claro que sí. Sí. Por eso... la gente que habla en radio se toma como un tiempo, es como charlar con un amigo, no tiene la prisa de la televisión o de otros medios. Exactamente. La radio es más amiguera. Sí, es re compañera. Siempre y cuando el estilo del programa no sea un griterío histérico así, donde hacen chistes malos y pelotudos, ¿viste? Tenés que enganchar el estilo tuyo. Pero esto de lo solidario hay que rescatarlo de las radios, que antes lo tenían y vuelve, parece que de a poquito empieza a volver. Seguro. Una alegría enorme estar con ustedes. Bueno, Cristina, un beso enorme, seguí escuchándonos, y bueno, y seguí participando en el sorteo para la obra de Shakespeare. Agradezco muchísimo, el premio. Muy feliz y ojalá lo gane de vuelta. Un besote. Besotes para toda la audiencia que lo sigue siempre. Un abrazo. Gracias. Chau. Bueno, fue Cristina Falduti, que
que la sacamos al aire. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por la columna nacional. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Bueno, la campaña de Massa está ya largada, digamos. Se están tomando un pequeño descanso después de la agotadora campaña de las PASO, ¿no? Y cada cual está, rosqueando por su lado. Y evidentemente hay tres números competitivos acá, tres candidatos competitivos, ¿no? Massa, Milei y Patricia Bullrich. Pero las campañas dejan después las internas, si los queremos llamar así, dejan sus huellas, dejan sus memorias, dejan sus resentimientos, sus pases de facturas. No es que, ay, sí, yo perdí, te acompaño, qué sé yo, como te lo dije, y yo gané, pero viste, yo te voy a respetar lo que yo te dije y habíamos acordado en forma verbal. No siempre es así. Lo cierto es que el ministro de Economía, que a la vez es candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, se vino de los Estados Unidos de Norteamérica y se trajo 7.500 millones que le otorgó el Fondo Monetario Internacional para, fortalecer las reservas y tratar de llegar al mes de octubre lo más estable posible. Por supuesto de que en esta oportunidad esto no es gratuito y el Fondo Monetario, a través de la señora Cristalina Georgieva, le comunicó a Massa que había que hacer un mayor esfuerzo para reducir el gasto público, entre comillas, ¿verdad? Y entonces le sugirió que había que contener, por no decir ajustar ni descontar, todo lo que el Estado argentino está gastando en concepto de salarios de los trabajadores que se desempeñan en la función pública, como también las pensiones, jubilaciones o pensiones no contributivas. O sea, todo lo atinente a la clase pasiva. La verdad es que después de la devaluación, los precios se fueron para arriba. Estamos esperando una inflación para el mes que viene de 2 dígitos y tal vez por encima del 10%. Esto no es un buen dato. El gobierno está tratando de implementar medidas contracíclicas para que no se caiga el consumo ni la actividad económica. Subió la carne, subió el arroz, sube la harina, ni te cuento, dicen que ir a un restaurante subió el 50% en los últimos días. Y entre estas medidas contracíclicas, el gobierno implementa una serie de bonos dirigidos a los jubilados, otros bonos para la clase trabajadora, algunos a cuenta de paritarias futuras, otros que implican sumas fijas, y esto ha merecido la crítica y la oposición por parte de los empresarios, por un lado, y por supuesto de parte de la oposición por la otra. En este contexto, la Argentina en los últimos días fue aprobado su ingreso a los BRICS, esta organización internacional constituida por Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica y China, que representa más o menos el 40% de la población mundial y un 25-30% del Producto Bruto Global. Te cuento y te anticipo que para el mes que viene estamos organizando un programa con nuestro asesor económico, por decirlo así, Guillermo Robledo, para tratar este tema de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? ¿Qué importancia tienen los BRICS? ¿Qué importancia tiene para la Argentina en el contexto en que estamos como país haber ingresado a los BRICS? Así que creo que va a ser muy interesante. Pero lo cierto es que recién el ingreso formal se va a producir en el mes de enero del año
que viene, cuando todo esté cocinado en la Argentina, ¿qué va a pasar con la Argentina, digo yo, si gana alguno de los candidatos de la oposición? Que desde ya están diciéndole, Patricia dijo no a los BRICS en forma terminante, y Milei viene adoptando una actitud un poco más contemplativa, no tan dura, menos agresiva, más diplomática, como diciendo que él no quiere negociar con países donde hay dictaduras, ni son marxistas, ni colectivistas, y qué sé yo, pero si las empresas quieren negociar con los chinos, por ejemplo, él no se va a oponer. Bueno, en fin, todo esto es lo que se está jugando en este momento en la República Argentina. Mientras tanto, Milei salió a pegarle a Juntos por el Cambio, y no solamente lo trata, por ejemplo, de fracasado a López Murphy, sino que salió a escracharlos de alguna forma, diciendo que Juntos por el Cambio está apostando por el caos, y Milei dice que este gobierno tiene que entrar en una transición lo más ordenada posible para que llegara al traspaso de mando, no con un escenario tipo 2001, sino lo más pacíficamente posible se produzca el cambio de banda presidencial. Mientras tanto, Milei está preparando un viaje a los Estados Unidos con su equipo económico, porque es verdad que el Fondo Monetario Internacional, en este contexto, celebrada las PASO, quiere saber la opinión no solamente de Massa, sino de los otros candidatos posibles que suenan como para llegar a la presidencia. Por otro lado, se la ve muy preocupada a Patricia Bullrich, porque algunas encuestas las están dando en este momento como tercera, que no llega al balotaje. Pero ojo con las encuestas, como dice acá mi amigo y colaborador Guillermo Guerra, porque hasta ahora y desde hace años no la pegan en absoluto. También ojo con las encuestas que lo están encaramando a Milei en el podio, como ya, viste, que gana en primera vuelta. Ojo con los encuestadores. Lo cierto es que la señora Patricia Bullrich, digamos, cancherea con el tema de la seguridad y de la dureza y todo eso, cada vez que habla de economía, bueno, barrena en el barro, ¿no? Por decirlo de una forma elegante. Y parecería que ha recurrido a alguien que sepa un poquito más que ella sobre la materia. Me refiero al señor Carlos Melconian, que están ahí en negociaciones para ver si integra y asesora el equipo económico de Patricia, para poder retrucarle, digamos, de una forma más eficaz al otro candidato de la derecha argentina, que es Javier Milei, todas sus declaraciones. Es verdad, Melconian tiene una forma de comunicar muy canyengue, muy de barrio, muy de reo. Es un muchacho de Almirante Brown, de la provincia de Buenos Aires, hincha de Racing. Bueno, Larreta también es hincha de Racing, pero Larreta es un tipo más frío, menos comunicativo. En ese aspecto tiene más simpatía, más adoquín, Melconian, que podría, en fin, en algún debate económico, enfrentarse al otro monstruo que es Javier Milei. Bueno, bueno, mientras esto ocurre, te cuento que con el tema de los bonos han salido algunos gobernadores a decir que no pueden pagar el bono de retribución salarial que ha ofrecido Massa.
En cambio, otras provincias como Santiago del Estero han superado el bono de Massa. Por ejemplo, Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, dice que va a pagar un bono de 400.000 pesos en 4 meses. 100.000 por mes en forma sucesiva. Los intendentes también se han manifestado que no tienen plata, y pero parecería ser que en las arcas de las intendencias y de algunas gobernaciones que han manifestado sus dificultades, hay sumas interesantes de dinero depositadas a plazo fijo. Claro, un país cuyos intereses los bancos te lo dan al más del 100% mensual, qué sé yo. Jujuy tampoco tiene plata. Tiene litio, pero no tiene plata. ¿Qué va a hacer este muchachito Morales? Mientras esto sucede, en la política se sigue con la investigación. Por supuesto que la reacción de los mercados ha sido remarcar, y en algunas góndolas entregar poca mercadería y retenerla, ¿verdad? Y por otro lado, te cuento que en el mundo de la política, la reacción que tuvo Mauricio Macri frente a las declaraciones de Milei, de que Milei dijo que se había reunido con Macri en varias ocasiones y de que le ofrecería un cargo muy importante como embajador plenipotenciario, qué sé yo, para generar negocios con la Argentina en un gobierno encabezado por él. Macri salió a desmentirlo, pero de una forma muy tibia, lo cual yo estoy convencido de que hay una alianza y un acuerdo entre Macri y con Milei. Que Macri ha notado que Eugenia Vidal se jugó por por el otro bando, por la reta interna. Y esto se paga. Como también la osadía que tuvo Patricia Bullrich de decir: yo me gané Juntos por el Cambio y Macri ya fue. Bueno, en fin, mientras esto ocurre, te cuento que sigue la investigación de los saqueos truchos implementados, que estarían conectados con correos electrónicos y con algunos WhatsApp de gente relacionada con la oposición. Mientras tanto, se detuvieron a 9 personas, así lo declaró la ministra Tolosa Paz, que participaron de estos, entre comillas, saqueos, y que parece ser que eran personas que cobraban planes, así familiares y qué sé yo, y no dieron los nombres para no escracharlos ni sufrir algún tipo de denuncia por estigmatizarlos, por decirlo de alguna forma. Mientras tanto, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri ya empezó a barrer a la gente de la reta del gobierno de la ciudad autónoma. Es el caso, por ejemplo, de la ex funcionaria Migliore, de apellido Migliore, una chica muy interesante, te digo, que trabajaba a nivel social, con los barrios populares, urbanizó barrios populares, villas, estuvo en el Instituto de la Vivienda. Ella viene del radicalismo, y durante la época de la pandemia, en donde te acordás que se alinearon Cava, la provincia de Buenos Aires y Nación, en la etapa dura de pandemia, ella tejió una muy buena relación con el Cuervo Larroque. Yo la he visto a ella por televisión y me llamó ciertamente la atención, porque no responde ni a la estética clásica ni a la forma de comunicar que tienen los militantes del PRO, ¿no? Me llamó un poco la atención. Bueno, lo cierto es que esta chica la deben haber apretado y presta la renuncia al cargo que tenía. Y te cuento que también ya el primo de Mauricio, Jorge, designó como compañero de fórmula a un señor que está ligado a los evangelistas, para que te des una idea de cómo viene pintada la cosa en la
Argentina. Estoy fijándome en el nombre de este señor. Acá está. Se llama Clara Mucio, es una mujer. Debe ser una onda con la Carolina Píparo, los pañuelos celestes y todo esto. Son gente complicada, en la forma de ver el mundo, un poco fundamentalista, y muy poco democrática. Y bueno, el asunto va a ser: ¿qué va a pasar con la gente? ¿A dónde va a ir a parar los votos que votaron, las que fueron a parar a Larreta? Y aquellos que fueron a parar a Lustó, porque Lustó pierde la interna con acá las PASO, no la interna, las PASO en Buenos Aires con Jorge Macri por un 1, y pico %. Estuvo ahícito nomás de lograr un empate técnico o ganarlo. Bueno, la verdad es que Lustó pensaba que su sector, que se llama Unión Cívica Radical-Evolución, iban a ser convocados por Jorge Macri, que hasta el momento los ha ninguneado, y que está limpiando también algunos funcionarios de origen radical en la ciudad. Entonces, el intríngulo es ¿a dónde van a ir a parar los votos ahora en octubre de la gente, por ejemplo, que lo votó a Lustó, o a Larreta, o a Santilli en la provincia? Por eso comencé diciéndote que las internas dejan sus huellitas, sus rencores y sus diferencias. Bueno, y también lo que me llama a mí la atención es que la veo a Cristina muy borrada. O está tejiendo atrás de los biombos, o realmente es verdad lo que ella manifestó en varias oportunidades, de que había dado todo lo que podía dar, de que había ejercido todos los cargos por elección popular y de que era el momento de que otros recogieran el bastón de mariscal para hacerse cargo de la cosa. Bueno, ¿qué te parece si pasamos nuestro primer tema, que es figura ahí en el puesto número 2 de nuestra lista, y hacemos un pequeño intermezzo musical?
suspira al mirar sus heridas. La lección de la historia, con su buena memoria y los labios del viento, trayendo esta canción. Los desaparecidos no están muertos ni vivos, no están en el silencio ni en el olvido. Están en el camino, como un símbolo vivo, como vacíos con nombres y apellidos. Nunca más debe sucedernos. Nunca más aquellos infiernos. Nunca más lo permitiremos. Antes desapareceremos. Nunca más debe suceder. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, escúchame. Pasábamos recién a Pedro y Pablo, un clásico, Los desaparecidos nunca más. Algo que puede llegar a tener algún tema de conflicto si llega a ganar la oposición. Porque me acuerdo, no sé por qué, me vino a la memoria de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. Yo voy a terminar con el curro de los derechos humanos. En fin. Bueno, escúchame, seguí llamándonos al 11 26 99 95 74 o bien entras en la aplicación de la radio www.radioconaguante.com.ar o bien en las aplicaciones que tiene la radio en iVoox y Spotify para participar tanto del tema del mantenimiento de la bicicleta como de la obra de teatro A
Aquella noche de agosto de William Shakespeare. Bueno, hablemos un poco de deporte, che, si no nos ponemos muy plomazos, muy densos. Y empecemos, ¿qué te parece si empezamos por el remo? Sí, vos sabés que hay dos pibas, dos deportistas, una dupla de regatistas, mejor dicho, no son dos pibas. Es una pareja. Él se llama Matteo Magdalani y ella se llama Eugenia Bosco, que ganaron en su momento la medalla de plata de los Juegos Panamericanos que se celebraron en Perú en el año 2019 en la clase de regata que se llama NACRA 17 de vela. Son esas embarcaciones que, viste, los tipos van así prendidos entre las cuerdas y agarran la vela y la van girando, qué sé yo. Yo pienso que eso no está hecho para mí. Yo en la primera de cambio ahí me caigo al mar y me ahogo, me tienen que sacar con un salvavidas, ¿viste? Bueno, lo cierto es que estos muchachos se clasificaron para ir a los Juegos Olímpicos de París, que se van a celebrar el año que viene, en el 2024, y obtuvieron una plaza para la Argentina en esta categoría de regatas en el mundial que se celebró en La Haya, Países Bajos, a los efectos clasificatorios. Así que bien por Argentina en este aspecto de las regatas. Rugby en septiembre comienza el Mundial de Rugby, que también se va a celebrar en Francia. Y los Pumas se están preparando, celebrando una serie de amistosos, y vienen de ganarle 37-16 a la selección de Italia. Mientras tanto, te cuento que en el ranking mundial de selecciones de rugby, los Pumas están dentro del top 10 y han escalado al 6º lugar del ranking. Es verdad. Así que esperemos que hagan un buen desempeño entre los grandes en este mundial de rugby. Y si hablamos de fútbol, bueno, ¿qué te puedo decir? Ayer se cerró la tercera fecha del campeonato de primera división en España. Catastrófica, catastrófica caída del Rayo Vallecano, que perdió de local 7-0. A ver, 7-0 con el Athletic de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone. Yo lo veía al Cholo Simeone y el Cholo tampoco podía creer ese resultado, pero la verdad que fue una diferencia que no merece mayor comentario, ¿viste? Porque fue tan lapidario, tan contundente. El Rayo había comenzado muy bien el campeonato, ganando sus primeros 2 partidos, pero bueno, el fútbol siempre ofrece revancha, el campeonato recién comienza y es muy largo en España. Bueno, la verdad es que juega Rodrigo de Paul en el Athletic de Madrid, que luego en el segundo tiempo estaba cansado y lo cambiaron. Bueno, el campeonato en España está así. Primero está el Real Madrid, que tiene 9 puntos, 3 partidos jugados, 100% de efectividad. En segundo lugar hay ya 3 equipos. Hablamos del Atlético de Madrid, del Girona y del Barcelona, estos 2 últimos equipos catalanes que tienen 7 puntos. Y en tercer lugar, con 6 puntos, viene compartida la posición con el Athletic Club, el Valencia, el Osasuna y el Rayo Vallecano, que está ahí, tercero. En la cuarta fecha, el equipo de Vallecas va a tener que ir como visitante al Real a medirse con el Real Betis, que tiene 4 puntos y es uno de los grandes equipos del sur de España, de la zona andaluza. ¿Pasamos a Italia? Sí.
En Italia el campeonato va por su segunda fecha, está arrancando. Primero está el Milan, que tiene 5 puntos. En segundo lugar, con 4, se encuentran el gran equipo del sur, el Napoli, el equipo del Diego Maradona, y el Inter, o Internazionale, como le dicen los tanos. Y en tercer lugar, nos encontramos con el Verona, que tiene 2 puntos. Mientras tanto, el equipo de la diosa de la velocidad, la Atalanta de la ciudad de Bérgamo, perdió de visitante 2-1 con el Frosinone, equipo recién ascendido cerca de la zona romana, cerca de la Romagna, digamos, ¿no? Romagna, cerca de la capital, y que le ganó con justicia. En la tercera fecha, que se va a iniciar este fin de semana, el Atalanta va a tener que enfrentar al Monza el día 2 de septiembre del corriente año. Mientras tanto, nos vamos al campeonato de los galos, de Asterix, Obelix y todos los galos franceses, sí señor. También va por la tercera fecha y lideran el campeonato 2 equipos. El Mónaco, el equipo del Principado, con el Olympique Marseille, o el Marsella, que tienen 7 puntos, el gran equipo del sur, Marsella. En segundo lugar ya vienen varios ahí prendidos, el Stade de Reims, el Stade Bretois y el Racing Club Strasbourg, que tienen 6 puntos, mientras que en tercer lugar se ubican el equipo de Rennes y el Lorient, el Paris Saint-Germain, que está en una crisis futbolística muy importante, y también está anteúltimo ahí el Olympique Lyon, que empató con el Niza como visitante 0-0, y que este fin de semana se enfrenta en el mejor partido de la fecha del campeonato francés, porque se enfrenta Lyon, que lo va a recibir al Paris Saint-Germain, así que los dos vienen de capa caída, pero los clásicos son clásicos. Mientras tanto, en la Argentina te cuento que en la primera división del fútbol, celebrada la segunda fecha, el puntero, hay 2 punteros. ¿Por qué hacen tan difícil los campeonatos? Zona A, zona B, grupo A, grupo 1, grupo 2. Bueno, en la zona A del campeonato de primera está primero Talleres y Colón con 6 puntos. Segundo viene Instituto de Córdoba con 4. Sí, pero los cordobeses están ahí, che. Están primero, segundo, tercero. En tercer lugar, la cosa viene compartida porque están River Plate, Huracán, Banfield, que ganó 3-0 a Rosario Central, Argentinos Juniors, Arsenal e Independiente, que ganó en un partido muy polémico, y te voy a contar algo de una operación que ya está en marcha con respecto a Independiente. En la zona B del campeonato de primera, primero está Newell's y Sarmiento de Junín con 6 puntos. Luego, en segundo lugar, viene Unión, Belgrano, Racing y San Lorenzo con 4 puntos. Y en tercer lugar está Boca y Godoy Cruz con 3 puntos. Mientras tanto, en la primera nacional, zona A, primero Almirante Brown 51, que perdió 1-0 con el Gallito de Morón como local. Segundo, Defensores de Belgrano y Agropecuario con 47. Tercero, San Martín de Tucumán, Deportivo Morón con 46. Mientras que en la zona B lidera Chacarita Juniors tranquilamente, 55 puntos. Le ganó 1-0 como local al Racing de Córdoba. ¿Qué va a hacer?
De vez en cuando tienen que perder los cordobeses también, che. Segundo lugar es para los equipos cuyanos, Independiente de Rivadavia y Maipú de Mendoza con 54. Y en tercer lugar, Atlético de Rafaela con 45. Los bohemios de Villa Crespo, mejor no hablar, volvimos a perder, no podemos ganar ni a la Perinola. Desperdiciamos un penal que nos hubiera puesto 1-0 y terminamos perdiendo el partido 1-0. Estamos en el puesto número 11 de la tabla y perdimos como visitantes con Tristán Suárez, que está anteúltimo con 26 puntos. Bueno, te cuento que hablando de fútbol, está en marcha, lo escuché el otro día un periodista avesado que es Cherky Vialo por la radio, que tiene muy buena información este señor, y que dijo que está en marcha el operativo Tevez, Macri, Tapia, Independiente. A ver, empecemos por lo siguiente. Tevez y Tapia viven en el mismo country, ¿no? Tevez no sé si tiene una inmobiliaria o qué sé yo, pero le está por vender una propiedad dentro del country al Chiqui Tapia. Por otro lado, parece ser que el año que viene Chiqui Tapia tiene que renovar mandato en la AFA. Y el candidato de Macri para competir con él es el señor Ibarra, que fue ministro de Modernización, algo así, en la ciudad de Buenos Aires, cuando le tocó a Macri presidir la jefatura de gobierno de este distrito. Pero parece que cambió de idea el ingeniero y parece que se va a presentar él mismo. Tiene ganas de presentarse él mismo para presidir la AFA, lo cual lo alinea un poco con esta fundación que tiene a nivel de la FIFA, que le dio su amigo Infantino y qué sé yo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el convocado para dirigir y a reemplazarlo al ruso Zielinski, Tevez, que fue un gran jugador de fútbol, no solamente vive en el mismo country de Tapia, sino que además ha sido socio en emprendimientos empresarios con Macri, en temas energéticos y campos, etcétera, etcétera. Y parece ser que esta dirección técnica de Tevez tiene que ser exitosa, igual salvarlo Independiente del descenso como sea, porque ¿cuál es la idea? Que con esta medallita Tevez pase a dirigir Boca en el próximo campeonato. ¿Me explico? Todo puede cerrar, pero hay que ver si se da. Por lo tanto, Cherky Vialo decía, estemos atentos a los arbitrajes, ¿no? Y al VAR y los penales y los tiros libres y cómo se van sucediendo. Y la verdad que Vélez le hizo partido. Vélez tenía empatado el partido 1-1 y faltando muy poquito para la finalización del match, en un penal muy polémico que no se sabe si fue o no fue. Se falló el penal a favor de Independiente. Y se quedó con los 3 puntos, con lo cual oxigenó y se elevó en la tabla con el objetivo de escaparle al descenso. Es así como se mezclan entonces deporte, en este caso fútbol, política y también intereses económicos. Bueno, ¿qué tal si escuchamos el himno, señores, del Club Sarmiento de Junín, el Verde o el Verdolada de Junín, que fue fundado un 1 de abril del año 1911, que hace de local en el estadio Eva Perón? En Junín nació Evita, además, y que en algún momento no se llamó Sarmiento de Junín, sino el Sarmiento Fútbol Club. Hasta que 22 años después de su fundación se decidió cambiar el nombre y argentinizarlo por el de Sarmiento de Junín. Escuchamos el himno, que tiene un ritmo de zarzuela española, tiene, mira, una cosa muy rara.
Sergio Massa viaja a Entre Ríos para anunciar el lanzamiento del Previaje 5. El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria visitará el jueves la provincia litoraleña. Además, el viernes participará del acto por los 20 años de la Unión Industrial Entrerriana. De esta manera continuará con su recorrido federal como candidato presidencial de Unión por la Patria y en esta ocasión le dará su apoyo al gobernador Gustavo Bordet. Sociedad. Desde el Suteba Moreno piden que se impute a María Eugenia Vidal por la explosión en la escuela número 49. Lo solicitó el secretario general de la filial local del gremio docente, Jesús Espíndola, durante el juicio que se realiza en los tribunales de Mercedes. En relación a las imputaciones, consideró que quedan cortas porque son solamente para los responsables materiales, pero entienden que hubo un plan desde el gobierno de Buenos Aires, instrumentado por la Dirección de Escuelas, de abandonar los establecimientos. Como consecuencia de la explosión, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la escuela primaria de ese municipio, fallecieron en 2018. Fútbol. Argentinos y San Martín de San Juan se cruzan por la Copa Argentina. Se enfrentarán por octavos a partir de las 16:15 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, con la transmisión de Teis Sports. El ganador de la serie será rival en cuartos de final de San Lorenzo o Belgrano de Córdoba. Más información en telam.com.ar. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, seguinos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Odontóloga Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. El SMS ya fue. El GIF ya fue. La fotito ya fue. El mensaje de voz es para nosotros. 11 26 999 574. El WhatsApp del Aguante. 11 26 999 574. Ese es para nosotros. Comunicate. En Sol Mercurio Astrología, investigamos las energías disponibles para lograr procesos de autoconocimiento. ¿Estás con ganas de buscarte? Cartas natales, cursos y tips para comprenderte mejor. @sol.mercurio.astrología. Enfócate en vos. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural.
Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, muy bien. Estamos tratando de establecer la comunicación con la República de El Salvador para sacarlo al aire a nuestro entrevistado, pero bueno, estamos muy lejos. Este es el extremo sur y estamos hablando con el Caribe y bueno, y estamos en eso y tenemos algunos inconvenientes. Aprovecho la oportunidad para mandar algunos saluditos. Andrés Pérez, un saludo que nos escucha desde Sevilla, España. Alfredo Antelo y Patricia Castro, que lo hace desde Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, te cuento que hemos recibido un comunicado de fecha 25 de agosto, próximo pasado, de la agrupación Amigos del Lago de Palermo, en donde se señala que quieren reunirse con Clara Mucio por la concesión de El Tambito. Atento, dice que hay más irregularidades en el Parque 3 de febrero. Y el comunicado dice así. La agrupación Amigos del Lago de Palermo emitió un comunicado con respecto a la concesión de El Tambito, un histórico inmueble ubicado en el Parque 3 de Febrero, que pertenece a la Comuna 14, que luego de un proceso de restauración será concesionado para que allí funcione un bar. Denuncian que es un proceso irregular y por eso solicitan una reunión con la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Mucio, también candidata a vicejefa de gobierno de Juntos por el Cambio y además evangelista. Como primera aproximación al hecho, cabe destacar que fueron las sucesivas administraciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que desde hace 20 años vienen dejando degradar hasta extremos indecibles lo que fue esta histórica construcción. Nuestros reclamos documentados se remontan a la administración Ibarra. Ahora, los habitantes de esta ciudad debemos pagar la desidia de todos estos administradores infieles, entre paréntesis, Ibarra, Macri, Rodríguez Larreta, con los costos de esta restauración, indicaron. Pero acá no termina la historia, sino que desde 1993 está vigente la ordenanza municipal número 46.229 que prohíbe entregar concesiones en todos los espacios verdes de la ciudad. Para abundar, el Parque 3 de Febrero está zonificado en el Código Urbanístico como Urbanización Parque UP, donde no se puede habilitar ningún uso comercial. Y como si esto fuera poco, ese sector también está catalogado como área de protección histórica, el APH2, Parque 3 de Febrero, donde solo se pueden realizar obras de conservación y mantenimiento, no habilitar unos extraños a los del parque histórico. Dadas estas circunstancias, dice el comunicado, es inexplicable cómo la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Mucio, pretende entregar una concesión imposible para un emprendimiento. Más imposible aún, en atención a lo anteriormente dicho, es que solicitamos una urgente entrevista con la ministra y posible futura vicejefa de gobierno para tratar este tema que, como expresamos hace poco tiempo en otro comunicado, no es la única irregularidad
dentro del Parque 3 de Febrero, ya que a la nombrada anteriormente se une la desaparición de la Plaza Comandante Andrés Guacurari Artigas y el Paseo Marcela Iglesias, bajo las mesas, sillas e instalaciones varias de los locales gastronómicos ubicados debajo del viaducto ferroviario frente al Rosedal, concluye el comunicado. Así que, en fin, cosas que suceden en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué te parece si nos vamos al próximo tema musical? ¿Ya estamos conectados? ¿Sí? Bueno, parece que viene la comunicación en cualquier momento con nuestro amigo César Villanona desde la República de El Salvador. ¿Ya estamos? ¿Estamos ahí para salir? Bueno, a ver si salimos. En cualquier momento, ¿no? Estamos ahí, está conectado. Estamos listos, aquí estoy. ¡Ah, por fin, César! ¿Cómo estás? Bien, que me había entrado una llamadita. Ah, bueno, estamos muy preocupados porque pensamos, llegó el vendaval, no sé, el huracán a El Salvador y destruyó todo por allá. No, todo bien. Aquí estamos. Ahí está. Ahí nos estamos viendo. Bueno, les dije que nuestro entrevistado es economista y es un asiduo colaborador con medios periodísticos y de comunicación, como por ejemplo la cadena televisiva Telesur y otros medios de información que requieren de sus conocimientos económicos. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy bien por aquí. Gracias por tu invitación a participar en tu programa. Bueno, para nosotros es un gustazo, como decimos acá, por el sur del mundo. César, a ver, ¿por qué no nos explicás un poco qué es lo que está sucediendo? Tenemos una hora, para ver, 45 minutos, lo vamos a matizar con un poco de música, pero no sabemos nada de El Salvador nosotros, salvo que fue un lugar en donde está gobernando en este momento un presidente muy particular, que ha iniciado una campaña de seguridad muy efectiva y que parece ser que esta campaña es muy polémica y que ha levantado cierta polvareda por el lado de los derechos humanos. Te cuento que acá en la Argentina hubo un precandidato en las PASO, que son como la etapa previa a las elecciones presidenciales que van a ser en octubre, que sacaba acá un afiche con la foto de Bukele y que reivindicaba su política de persecución a la delincuencia siguiendo el modelo Bukele. Así que bueno, te paso el micrófono. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos un gobierno encabezado por Nayib Bukele, que ya tiene 4 años, cumplió 4 años en junio. Termina en junio del año que viene, pero hay elecciones en febrero. Sí. Nayib Bukele es un empresario, su familia tiene 12 grandes empresas. Él hizo alianza con el Frente Farabundo Martí en el año 2012. Ajá. Y llegó a ser alcalde de una alcaldía pequeña del país. Y en el 15, alcalde de la capital, de San Salvador, como militante de ese partido, porque se afilió a ese partido. El Frente Farabundo Martí es un grupo de izquierda que dirigió una guerra en los años 80 contra la dictadura militar. Aquí en El Salvador hubo una guerra de 11 años. Sí, terrible. Desde el 81 hasta el 92. Terminó con unos acuerdos de paz que desmontaron la dictadura militar. Aquí gobernaban los militares con gobierno civil. Tenían todo el control del Estado y los acuerdos de paz los sacan del control del Estado. No vamos a explicar los acuerdos, son muy grandes. Claro. Y el FMLN se incorpora a la vida política y se inicia un proceso de democratización. Y el Frente se convierte en partido legal.
termina la guerra, así como en Colombia, aunque todavía en Colombia hay fuerzas guerrilleras. Y el Frente debuta bien en el 94, segunda fuerza política, y va creciendo hasta que llegó a ganar las elecciones presidenciales en el año 2009, con Mauricio Funes, un periodista que no era del partido, pero un periodista de mucho prestigio. Y el Frente gobernó, derrotó al partido de la oligarquía, Arena, así se llama aquí, Alianza Republicana Nacionalista, y le ganó las presidenciales. Luego en el 2012 vienen unas elecciones intermedias para alcaldía de diputaciones y aparece Nayib Bukele, un candidato joven que el partido lo mete, lo incorpora, porque su papá, su familia son empresarios, pero no eran empresarios de los grupos oligárquicos. Bien. Son ricos, millonarios, pero la oligarquía es otra cosa. Ya cuando uno habla de la oligarquía, habla de las grandes familias dueñas de 100 empresas, de todos los sectores económicos, empresas monopólicas. Es una élite, la oligarquía. O sea, él podría representar en cierta forma una burguesía industrial salvadoreña, empresaria industrial. Sí. Ahí está. Pero más, sus empresas son más, tiene industria, ha estado metido en industria textil, pero sobre todo empresas de publicidad, están en las farmacias, están metidos en almacenes, o sea, tienen comercio, es un poco variado, son importadores de Yamaha, de moto de Japón, tienen 12 empresas, pero las 12 juntas no se pueden comparar con 2 o 3 empresas de un oligarca. Entonces, aquí se le califica como burgués no oligarca, digamos. Bien. Y gana la alcaldía de un municipio pequeño y hace una carrera política, un joven hábil, el papá millonario, amigo del FMLN, y luego, en el 2015, cuando ya él tiene un cierto caudal, lo hacen alcalde de la capital por el FMLN. Ajá. O sea, que él hace carrera política en el partido de la guerrilla. Mira vos. De la guerrilla desmovilizada. Y es alcalde de la capital 2015-2018. Bien. Ok, ya ahí es una figura. Claro. Una persona joven, con habilidad, con buen discurso, con pegue en la juventud y con mucha capacidad de comunicación. Tiene empresas de publicidad. Incluso le vendía publicidad al FMLN como partido. Y además es pintón el tipo, ¿eh? Es pintón, tiene su facha. Sí. ¿No? Y tiene cierto carisma. Sí. Sobre todo en sectores de la juventud, pero no solo. Ajá. Luego hay un problema interno en el FMLN, porque él aspira a ser candidato a la presidencia para las elecciones del 19. El Frente ganó en el 9 con Mauricio Funes y repitió otras elecciones presidenciales, la ganó el Frente con Salvador Sánchez Serén, que había sido un comandante guerrillero. Entonces el Frente gobierna 2009, 2014 y 2014-2019. Pero cuando llegan las elecciones del 19, cuando se aproximan, estamos en el 17, ya hay que elegir candidato. Bukele aspira a ser candidato a la presidencia. Sí. Y lo que le dice el partido, la dirección, es que sea de nuevo alcalde de la capital. Ajá. Lánzate como alcalde. Porque nosotros queremos llevar otra figura presidencial. Tenemos otros planes, pero mantente en el partido. Él aceptó y lo eligieron candidato a alcalde. Sí. De nuevo, siendo alcalde electo, en funciones. Y acepta. Pero en el año 2018 él hace un cálculo y provoca una expulsión del partido. Ajá. Porque en el 19 se juntaban las elecciones de alcalde, diputados y presidenciales. Sí. Se juntaban porque son 5 años una y 3 años otra, pero ahí iban todas. Y él da unas declaraciones en Estados Unidos, reunido con grupos empresariales, y aquí en El Salvador, donde él acusa al FMLN de ser un partido corrupto y al presidente Salvador Sánchez Serén de ser un títere. Sí. Y dice que su partido, el FMLN, es un partido de ladrones. Esas son declaraciones que cualquiera la puede encontrar, nada más tiene que meterse en Google. No estoy más que repitiendo su palabra. Que es igual que el partido de la oligarquía, Arena, que era el partido de oposición más importante. Esas declaraciones llaman la atención, porque está en un partido al que acusa de corrupto, pero él es alcalde y aspira de nuevo a ser alcalde. Y luego agredió a una síndica de la capital, del FMLN, la síndica, regidora, concejal, le dicen aquí, y se abrió todo un problema interno y lo echaron por una agresión a una mujer. Eso está comprobado. Ajá. Entonces él es expulsado del partido. Entonces Bukele ya pasa a ser una víctima de un partido que lo echa. Sí. Pero él se estuvo diferenciando también durante los primeros años del gobierno de Serén en aquellos aspectos que él consideraba que debía criticarlo.
Todos los gobiernos tienen sus errores. Los gobiernos del FMLN hicieron muchas cosas buenas por el pueblo, redujeron la pobreza de 40% de los hogares a 26%. Eso está comprobado por la CEPAL, 43 programas sociales. Lo que hace la izquierda en América Latina, programas sociales, reparto de útiles escolares, programas de agricultura, alimentos, lo que es la tónica de todos estos gobiernos que le llamamos progresistas y de izquierda. Eso se hizo aquí. Y que los liberales dicen que es gasto público todo eso. Y que es populismo. Y que sí. Okay. Bien, entonces aquí casi se radicó el analfabetismo con el apoyo de Cuba, mucho avance en salud, una reforma de salud muy buena. La mortalidad infantil pasó de 23 por 1000 a 9, reconocido por la OPS. La mortalidad materna pasó de 49 por 100.000 nacidos y nacidas vivas, ¿no? Mujeres que morían a 28. Estoy dando datos gruesos, pero fueron muchos avances. Pero también el gobierno tuvo ciertas decisiones que no eran buenas, como ponerle un tributo a la telefonía para recaudar impuestos, afectó a la gente, porque la oligarquía le estaba trabando los recursos a través de su mayoría parlamentaria y a través de la sala de lo constitucional. Lo ahogaron financieramente, ya en el gobierno de Serén. Y se tomaron algunas medidas que recortaron los subsidios al GAI. Bukele se presentó como un opositor, siendo alcalde. Ahí comenzó con mucha habilidad. Cuando a él lo echan, ya él tiene una simpatía en la militancia de su partido y en la periferia de su partido, y una simpatía nacional. Y una gran cantidad de gente del FMLN, comunidades enteras, se fueron con Bukele, que se va como víctima. Y en el frente se generó un conflicto interno porque había un sector que no quería su expulsión y otro que quería su expulsión. Pero bien, se dio la expulsión. No voy a entrar en detalle porque sería muy largo. Y Bukele acumula bastante y crea un partido que se llama Nuevas Ideas y lo comienza a legalizar. Y miles de gente afiliándose, miles de gente. Entonces, cuando presenta el Partido Nuevo ante el Tribunal Electoral, lo hace a destiempo. Ya no podía ser candidato. Lo hizo a propósito para hacerse víctima del Tribunal Electoral. Primero víctima del partido y ahora el sistema me traba. Y se mete en un partido, faltando 15 minutos para las 12 de la noche del último día, se mete en un partido llamado Gana, que es un desprendimiento del partido de la oligarquía que se llama Arena. Ese partido lo fundó Saca, es presidente de la República, el último que tuvo la oligarquía, que está preso. Admitió un robo de más de 300 millones y le metieron 10 años de cárcel, o 7. Y tuvo que devolver una parte de lo que se robó. O sea, un partido corrupto. Pero él se mete ahí porque no encuentra otro. Y como tenía una gran simpatía, el pueblo dice, bueno, ese partido no es bueno, pero queremos que Bukele sea presidente. Entendemos por qué se metió ahí. Primero el Frente lo trabó y segundo lo trabó el Tribunal Electoral. Es una cosa, todo eso lo hemos vivido aquí. Estoy haciendo un gran resumen. Todo eso es una política bien pensada. Y se metió en un partido que lo que tenía eran 10 diputados de 84. El FMLN tenía 31, Arena tenía 37, un poco más de 30. O sea, un partido de la tercera fuerza, pero muy débil. Y pocas alcaldías. Pero ya él tenía un acumulado. Y con ese partido gana las elecciones presidenciales del año 2019. Toma la presidencia. Pero tiene 8 diputados, 10 diputados de 84. Y pocas alcaldías. ¿Cómo va a gobernar? Se dificulta. El FMLN y Arena tienen entre los dos una gran cantidad de diputaciones. En las elecciones del 18, yo cometí un error cuando dije que coincidían en el 19. No, en el 18 fueron las elecciones para diputados y alcaldes, y el Frente tuvo un bajón de 31 diputados a 23, donde influyó mucho el lío con Bukele, la crisis con Bukele. Y el partido de la oligarquía subió de 35 a 37. Pero bueno, eran las dos fuerzas. Entonces Bukele aplica otra política como presidente. La política es, yo no le voy a resolver nada al pueblo, porque él representa un clave empresarial. ¿Cómo llego al 21 para que mi partido pueda tener mayoría en la asamblea y en las alcaldías? Lo aconsejaron. Él tiene 30 asesores venezolanos que pertenecen al partido de Leopoldo López. Eso es público. Y tiene asesores de aquí y su hermano, o sea, un equipo que gobierna. La táctica era chocar con la asamblea. Un órgano mal visto. En la mayoría de los países la gente no ve bien a los diputados y a las diputadas por determinadas razones.
chocó con la Asamblea Legislativa de inmediato. Y llega la pandemia y se pasa todo el 2020 violando la ley, prorrogando estado de excepción sin pasar por la Asamblea le llama la atención, se hace la víctima y mete las tropas del ejército el 9 de enero del 2020, un poco antes del COVID, la meten en la Asamblea, ocupa un domingo con el apoyo de los militares y de la policía y del gobierno de Estados Unidos, porque esto no lo puede hacer sin el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Se tomó la Asamblea Legislativa un domingo y dijo que se la tomaba porque le estaban trabando un préstamo de 109 millones para un plan de seguridad, para la segunda fase. Y le habían aprobado 91 en diciembre para la fase 2, con perdón, y él pedía para la fase 3. No había ninguna traba al préstamo. Además, la Asamblea, si quiere, aprueba un préstamo y si quiere, no lo aprueba. Eso es su facultad. Pero dejó instalada en la mente del pueblo que había un conflicto y el pueblo tenía que escoger entre Bukele y los diputados que le obstruyen su gestión. ¿Quién tenía prestigio? Bukele. ¿Quién no tiene prestigio? La Asamblea. La Asamblea, la Fiscalía, la Corte Suprema. La gente, el Estado es una institucionalidad mal vista. Y un presidente bien visto que acaba de ganar. Además, hizo un pacto con los grupos criminales, parece que lo hizo en el 19, después que tomó la presidencia, y comenzaron a bajar los asesinatos. Esto ha sido revelado por delincuentes que han sido apresados en Estados Unidos y que han sido juzgados, y lo han dicho allá. Y ha salido mucha información de la prensa alternativa, videos, donde ya en el 19 Bukele comenzó a decir, están bajando los asesinatos. Y en el 20, no es ahora que hay un estado de excepción del año pasado. Eso comenzó ahí. ¿Cuál fue el acuerdo? Bájeme los asesinatos y yo le doy empleo público, no le meto preso Cabecilla, no le extradito Cabecilla, le doy dinero, controlen territorio y no dejen votar por la oposición en las elecciones que vienen. Ahí es donde controlan, pero bájenme los muertos. Y cuando subían los asesinatos, que 2 veces pasó, acusaba al FMLN de que los asesinatos lo hacían. O sea, todo un manejo tremendo. Y comienza, cuando intenta ese golpe de Estado, aparentaba dar un golpe de Estado a la Asamblea. Porque ¿cómo se va a meter el presidente de la República en el Congreso con militares? Y sentarse y decir, voy a anunciar una medida. Luego dijo que se detuvo, oró, dijo con Dios y que Dios le pidió calma y se paró y salió. Fue un golpe de 15 minutos, salió. Y tenía 3.000 personas en la calle, muy poca gente. No movió nada. Y ahí terminó, pero quedó instalada en la mente del pueblo un problema. O Bukele o la Asamblea. Ese era el propósito. No era disolver la Asamblea. Era instalar esa idea. Y gobierna todo el 2020, que le aprobaron muchísimo dinero, en la Asamblea, bonos y todo eso. En el marco de la pandemia. Entonces, bueno, la situación del país empeora, pero empeoró en el mundo entero. ¿Qué país no tuvo caída de su producción? Solo China y la India. Creció el Producto Interno Bruto en medio de la pandemia. Cosa increíble. En el mundo entero la economía se hundió y aquí hubo un montón de problemas, pero la gente entiende eso. Entiende que, bueno, sí, ahí están cerradas empresas, pero tenemos que estar en la casa, 4 meses de confinamiento, lo que se hizo en muchos sitios, y deja pasar el 20. Pero su popularidad no baja. La popularidad que está bajando es la del Congreso. Y comienza a decirle al país que no tiene dinero, que la Asamblea le traba los recursos. Luego entrega un paquete de alimentos, comienza a entregar alimentos a los pobres, con dinero aprobado por la Asamblea, $300 a más de 1 millón de personas, con dinero aprobado por la Asamblea. Pero todo era, Bukele está entregando dinero y está entregando alimentos. Y así transita el 20. Y cuando llega el 21, las elecciones de febrero, su partido, Nuevas Ideas, aunque él era presidente por Ghana, su partido ya compite y arrasa en las elecciones. Y ahí controla el Congreso. De 86 diputados, de 84 saca 56. Suficiente, porque eso es 2/3. Y con los aliados, chiquito, él gana, el otro que tiene 2, otros 3, porque tiene 5 partidos aliados, llega a 64 de 84. El FMLN cae de 23 a 4 y Arena cae de 37 a 14. Y hay 2 partidos chiquitos de oposición, cada uno con un diputado. Controló el Congreso. Ok. Pero luego, cuando el Congreso toma posesión el 1 de mayo, esa asamblea, toman 2 decisiones. Destituir al fiscal. El fiscal estaba investigando 17 casos de corrupción
porque durante la pandemia los indicios de corrupción fueron enormes en el país. Voy a manejar la palabra indicio porque yo no tengo pruebas y no me voy a meter en problemas con la justicia. Sí. Indicios de corrupción. Aquí han salido un montón de casos a la luz pública, que lo ha sacado la prensa. Pero bueno, no hay un preso del gobierno. Y el fiscal estaba investigando 17 casos. El fiscal era opositor a Bukele, porque respondía al partido de la oligarquía Arena. Ajá. Pero en la Arena ya la oligarquía había pasado a apoyar a Bukele. Cuando Bukele se va, 7 de los 10 millonarios más grandes del país están con Bukele y abandonan su partido. Es decir, que él tiene un respaldo de los grupos oligárquicos. Y hay 3 oligarcas que no están con él, que siguen en Arena. 2 están fuera del país, otro vive acá. La oligarquía dice, nosotros durante la guerra no derrotamos al FMLN. Luego vino los acuerdos de paz, gobernamos y no lo derrotamos. Y el frente nos dio 2 derrotas. Apareció Bukele, que salió del FMLN y le ha dado un garrotazo. Lo ha llevado a un descenso. Le quitó las bases. Entonces que complete la destrucción del frente. Y él no es de izquierda, él es un empresario, solo que él tiene intención de, cuando termine, ser oligarca, como nosotros. Pero nosotros no lo vamos a entrar aquí, porque para eso tiene que hacer 5 cosas y no tiene que pedir permiso. 1, repartirse las compras públicas para su clan. No se lo vamos a permitir. 2, privatizar empresas para su clan. No. Cuando privaticen, tenemos que repartir. El canal 10 para él, pero para nosotros la precio hidroeléctrica. Nosotros no se lo vamos a permitir. El incentivo fiscal, que es el otro mecanismo, la corrupción pública. Ellos saben que Bukele en 20 años, si gobierna, o 15 o 10, puede ser muy rico como ellos y crearle competencia. Pero también saben que ha sido el instrumento que ha golpeado a la izquierda, no solo al FMLN. Aquí hay 400 sindicatos sin legalidad. Aquí están persiguiendo estructuras comunitarias de izquierda. Aquí hay persecución política. El expresidente Serén está fuera del país. Hay como 100 funcionarios de los gobiernos del FMLN y ex dirigentes que han salido del país porque aquí están capturando de manera arbitraria a cualquiera y inventando el expediente. Entonces, destituyen al fiscal. La Asamblea puede destituir al fiscal legalmente, pero para eso tiene que demostrar que cometió un ilícito, abrirle un antejuicio, quitarle el fuero, hacerle un antejuicio en la Asamblea, destituirlo y elegir otro. Y para elegir al otro necesita recibir una lista de aspirantes, establecer currículos, perfiles, entrevistas. O sea que es un proceso que lleva meses. ¿Cómo lo hicieron? Asamblea Legislativa se instala y un diputado pide la palabra y dice, propongo destituir al fiscal. ¿Por qué? Porque es enemigo de Bukele. Entonces el presidente de la Asamblea, de ellos, dice, levantemos la mano, y aparecen los votos y destituyen al fiscal. Luego, propongo que el señor tal, él está allá afuera en la calle, que entre, y entra un abogado, que lo elijamos fiscal, y lo juramentan. 10 minutos después. Bien, eso es ilegal, la destitución y la elección. Luego otro se para y dice, los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en la sala de lo constitucional, aquí hay una sala con 15 magistrados, 5 son de la sala de lo constitucional, los otros son de la sala de lo contencioso, de la sala de lo penal y de lo civil, y de lo contencioso administrativo. Bien, destituyamos a los 5 magistrados. ¿Por qué? Porque durante la pandemia ellos declararon inconstitucional algunos decretos de Bukele, son enemigos del señor Bukele, o sea, de Dios. Levantemos la mano, destituidos los 5, y entran 5 y los juramentan. Todo eso se hizo el 1 de mayo de 2021, cuando toma posesión la Asamblea, mientras el pueblo está en la calle celebrando el 1 de mayo, la marcha popular. Bukele, esto están desmontando. Bien, entonces es legal la elección de Bukele, es legal la elección de la Asamblea, pero no es legal el fiscal. César, te propongo que pasemos un poquito de música y luego retomamos esto que está interesantísimo, hasta que las velas ardan, que es unos pocos minutos más. Vamos a pasar un tema, mira, es un tema que viene muy bien para lo que estamos hablando. Se llama La Masa, interpretado por una señora como fue Mercedes Sosa y Shakira, en un recital que compartieron ambas. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. Dale. Pendiente. Los escuchamos y nos volvemos a encontrar. Dale. Este escenario, este momento, con la voz más grande que ha dado el folclore latinoamericano. Tengo el corazón inflamado de emoción porque esto realmente es un sueño hecho realidad y es un honor para mí invitar a que esté aquí con nosotros y cante conmigo una canción, la señora, la grande, la gran Mercedes Sosa. Por favor, un aplauso gigante como su corazón y como su voz. Este mundo lo transformamos solo aquellos que creemos. Gracias por creer y gracias por no dejarnos ganar de la indiferencia. Esta canción dice así. En la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin campera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo en lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin campera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera la masa sin campera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones,
un determinador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, y seguimos después de haber escuchado estas dos grandes voces, pero le mandamos antes un saludo a Delfina Espínola, que nos escucha desde Remedio de Escalada, y también al doctor Isaac Chajnik. Bueno, volvemos con nuestro entrevistado. ¿Estás por ahí, César? Aquí estamos, muy bien. ¿Te gustó el tema? Bellísimo, sí. Bellísimo. Una canción bellísima de Silvio. Sí, claro que sí. Letra y música y con una interpretación que no puede estar mejor. Por supuesto. Bueno, sí. Tenemos 17 minutos todavía de tiempo. Habíamos quedado en que el golpe, la asamblea, las elecciones, destitución del fiscal, luego de los 5 miembros de la Corte o del tribunal. Ajá. O sea que Bukele termina en el 24 y él podría aspirar 5 años después. Claro. Pero una sala de lo constitucional de hace 12 años dijo que eran 10 años. Bueno, entonces son 10 años porque ya hay un fallo. Sí. Pero la Constitución en realidad hablaba de 5. Pero lo que está claro es que él no puede ser candidato en el 24. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser candidato en el 24? Solo si se reforma la Constitución. Pero la Constitución dice cómo ella se reforma. Y se reforma así. La actual Asamblea tiene que aprobar una reforma con mínimo 43 votos de 84. Claro. Lo tiene Bukele. Claro. Pero la nueva Asamblea que surja de las elecciones del 24 tiene que ratificar la reforma con un mínimo de 56. Pero cuando llegue esa Asamblea, ya Bukele no es presidente. Claro. Entonces él no podía seguir el camino de la reforma. Y el órgano judicial, la Corte Suprema, se reúne y saca un dictamen que dice que la reelección no está prohibida. Que no está prohibida, pero si la Constitución lo prohíbe. Pero el fallo de la sala es de obligatorio cumplimiento. Claro. Entonces han habilitado ilegalmente la candidatura. Por eso necesitaba controlar el órgano, esa sala. Claro. Esa era la lógica de la destitución de 5 magistrados a los cuales le faltaban, a 4 de ellos le faltaban más de 7 años. Mira. Y había uno que le faltaban meses. Ajá. Pero las decisiones se toman con un mínimo de 4. Él no podía esperar la nueva sala de lo constitucional, que hay que elegirla más adelante. Entonces vino esa destitución ilegal. Con estas dos estructuras, levanta la corrupción de la oposición, habilita su reelección y controla a los jueces, aparte del control de la Asamblea. Esto es el escenario que tiene, pero tiene un talón de Aquiles. Este gobierno tiene un talón de Aquiles, que es la economía. Ahí está. Aquí hay un problema con la economía, que no es un problema solo del COVID. Voy a dejar el 2020, que es un año malo. En el 21, la economía se recupera con respecto al 20. Obviamente, si una empresa trabajó 8 meses en el 20 y trabajó 12 meses en el 21, produce más. Lógico. En el mundo entero hay una recuperación. Sí, sí. Pero surge un fenómeno que El Salvador no tenía durante 25 años, que era la inflación alta. Este país tuvo estabilidad de precios desde 1996. Nunca llegó a 6. Nunca pasó de 5. Durante los gobiernos del Frente, la inflación promedio fue 1.8. 1.8 en 10 años. En el año 2021, trepa a 6.1. Pero en el rubro de alimentos, 13. Y desempleo. Entonces, el pueblo dice, todo está caro y no hay empleo. Cuando llega el 2022, fue peor. La inflación trepó a más de 7. Sí. Tú dirás, bueno, en Argentina es más alta, sí, pero aquí 7 es alto. Pero además, cuando te va al rubro de alimentos, es 13 de nuevo. Claro. La canasta de alimentos se ha disparado, ha crecido 30% en el gobierno de Bukele. Y comienza a aumentar la pobreza. La encuesta de hogares del 19, publicada en el 20,
es decir, en el gobierno de Bukele, dice que el 22.6% de los hogares eran pobres, 22.8% en el año 2019. Y cuando te publica la del 22, en marzo de este año, los hogares pobres son 28.6%. Para decirlo de manera más sencilla, 188.000 hogares han caído en la pobreza, la mayoría extrema. Entonces tiene desempleo, todo caro, pobreza y una emigración espantosa. Se han ido del país más de 400.000 personas. La población salvadoreña se ha reducido en 375.000 personas. ¿Qué población, entre el 19 y el 22. ¿Qué población total tiene El Salvador? 6.300.000 y pico de habitantes. Y casi el 10%, Sí, es una reducción importante. Sí. Y aumentan las remesas, le da un oxígeno. Los indicadores de salud empeoran. El analfabetismo no se reduce. El Frente casi lo elimina no. El Frente lo llegó a bajar a 6. Sí. Bueno, una eliminación técnica es bajarlo hasta 4. Claro. Pero hoy está en 10. Los datos, yo no puedo dar todos los indicadores, pero todos los indicadores sociales han empeorado, todos, incluyendo hogares que no reciben energía eléctrica, agua. Hay una problemática económica. Y la deuda pública, que cerró el año 2019, un año completo entre Serén y Bukele, en 19.808 millones, en este momento supera los 26.300 millones. Epa. Es decir, que la deuda ha subido en más de 6.000 millones, 32%. Y tenemos un país donde sube la deuda y sube la pobreza. Las variables malas aumentan. La deuda pública, la pobreza, la inflación y la emigración. Y la variable mala disminuye. Claro. El crecimiento económico, que este año va en 0,8 hasta marzo. No es casi nada. La economía va a un estancamiento. Las exportaciones, que ya cayeron en los primeros 7 meses del año. El empleo, aunque crece en el Estado, porque han contratado un montón de gente en el gobierno. Claro. Ok, entonces no hay nada que exhibir en materia económica social, pero Bukele tiene algo que exhibir ante el país, que es supuestos logros en seguridad pública. Le aconsejan a sus asesores, usted no va a resolver el problema económico. Este país está dolarizado, no hay política monetaria ni cambiaria, ni comercial, solo es política fiscal, es el presupuesto. La deuda está que ya no da para más, el país no es sujeto de crédito, de acceso a los dólares en el mercado de capitales, no puede vender bonos, ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23, y le está echando la mano el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BESI, sobre todo el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el BID y la Banca Nacional, que la está ordeñando. La deuda con la Banca Nacional creció de 780 millones a casi 2.700. Y ya los bancos no le quieren prestar. Y ahora sacaron un comunicado diciéndole, páguenos eso en 5 años y déjenos de estar pidiendo prestado, estamos asfixiados. Es decir, tiene un presupuesto que no lo puede ejecutar, 9.000 millones, y la inversión pública eran 1.050, obras y construcciones, y en 6 meses han ejecutado 6%. No crea la sede de la universidad, no hace los pasos a desniveles, las carreteras, es decir, paralizada la inversión pública. Pero Bukele exhibe éxito en seguridad pública. Entonces le dijeron, usted tiene que, si quiere llegar vivo al 24 y con buen respaldo popular, tiene que resolver el problema de la seguridad. Entonces, en febrero del año pasado, creo que fue en febrero, sí, fue en febrero del año pasado, hubo unos asesinatos. Y Bukele ya tenía todo el 2021 diciendo que se habían reducido. Diciendo por primera vez en 30 años aquí tenemos un día sin muertos, ya tenemos un mes sin muertos, pero de un momento a otro hay, en un fin de semana, casi 100 muertos. Y de inmediato aparece un plan, que es el estado de excepción. Se suspenden 4 garantías constitucionales. Es decir, me capturan a mí si un vecino mío dice que yo soy pandillero. Me capturan. Llega la policía y me saca de mi casa. No tengo derecho a abogado, no tengo derecho a las 72 horas, sino a 15 días para demostrar si soy inocente o no. Luego eso ni siquiera existe. Me pueden violar mi correspondencia. Esa es otra garantía. Y están prohibidas las manifestaciones públicas, salvo que sean religiosas o para fines culturales. Si llegó, digamos,
Víctor Heredia de Argentina a dar un concierto aquí, podemos irlo a ver. Sí. Pero no podemos hacer una reunión de más de 5 personas. Claro. Se eliminan toda esa garantía. Eso es en el 2022. Hoy esa ya no existe porque no la pudieron aplicar. El pueblo se sigue manifestando, aquí sigue habiendo marchas, etcétera. No van a meter preso a 20.000 personas que marchan un 1 de mayo. Claro. Entonces eso no era aplicable. Pero sí las otras. Y comienzan a capturar gente. Y la criminalidad se reduce sustancialmente, según los datos del gobierno y según lo que la gente también te dice. Entonces pasamos de un país que tenía 8 muertos diarios, cuando terminó el FMLN, 9, el Frente lo encontró en 14, 9, a un país donde ya eso pasan días y hasta meses, donde no se reportan fallecidos. Aparentemente ha controlado los grupos criminales. Ese es el gran éxito de Bukele. Pero aquí hay un asunto. Hay un asunto que yo quiero dar unos datos para tu programa, que esto es clave. ¿Será que los pandilleros están presos? ¿O será que hay un acuerdo? Vamos a dejar esto en dudas. Han dicho que aquí hay 72.000 pandilleros presos. Okay. Que Bukele capturó 72.000 pandilleros. La policía. Pero resulta que aquí habían 37.000 presos antes del estado de excepción y un hacinamiento de más de 100%. Es decir, donde había un preso, donde habían 2 presos, que había 1. ¿Cómo le vas a meter a 37.000 72? Eso no es real. Esa cifra no es real. Claro. Y no tenían centros penales nuevos, acaban de inaugurar uno, donde dicen que tienen 4.000. Entonces, ahí viene la duda. Lo segundo es, han capturado $3 millones, han decomisado. Es decir, que cada pandillero tenía $40. Cuando tú divides eso, no tenían dinero. Han decomisado 16.000 celulares. De cada 5, 4 no tenían celulares. Y 1 tenía celular. Yo no entiendo eso. Y lo otro es que han decomisado 2.700 armas. O sea, de cada 26 capturados, 25 no tienen armas. Estamos en un país donde los pandilleros, terroristas, son nuevos conceptos, no tienen celulares, no tienen armas y no tienen dinero. Y se dejan capturar pacíficamente porque no ha habido más que un policía que mataron en todo este periodo, que no se sabe quién lo mató. Es una delincuencia pacífica, desarmada, sin dinero, sin celulares. Nunca visto este caso. ¿Será que están capturados? Yo, ante esa cifra que me la da la policía y la otra que me la da un Twitter de Bukele, porque los 72.000 es un Twitter, y los otros son los de la PNC. Estoy dando datos públicos de que me está dando el gobierno, aunque un Twitter de Bukele no es una fuente, es una fuente de la PNC. Bien, concluyo que tengo derecho a dudar de si están presos. Yo tengo información de abogados serios que dicen que los capturados no llegan a 15.000 y los delincuentes no llegan a 4. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Estará replegado? ¿Se fueron del país? ¿Estarán trabajando en el gobierno? ¿Han creado 45.000 empleos nuevos en el gobierno? Despidieron 19.000 personas y recontrataron esa cifra más 28.000. Son 47.000 empleos nuevos. Esos son datos hasta marzo. Y nosotros vemos un sector público inflado. Habrá delincuente ahí trabajando como vigilante o los familiares o un cargo, no sabemos. Mucha gente nos dice en comunidades, aquí están, solo que ya no actúan. Bajan los muertos, Bukele exhibe éxito. ¿Y qué hay para ellos? Para ellos hay lo que venían trayendo desde el año 19. Le dejan el dinero, le dejan las estructuras, no le extraditan cabecilla que están pidiendo el gobierno de Estados Unidos, no capturan cabecilla y ellos ponen una cuota. Tienen que poner una cuota para que Bukele haga videos de las cárceles. Y todo es donde se vea pandillero. Y todo es que además muchos videos son de gobiernos anteriores. César. Pero gente te dice, si hay un pacto no me importa, porque lo concreto es que me han bajado los asesinatos. César, eso es un éxito. Tenemos que ir cerrando porque ya estamos en horario acá para entregar el estudio. La verdad que ha sido interesantísima la data que nos has dado.
que no tiene nada que ver con la información que nos llega a través de los medios hegemónicos interesados aquí a la Argentina, y te comprometo para seguir charlando en un próximo programa sobre estas cuestiones tan interesantes, porque en el Perú se está pensando en importar el sistema Bukele en tema de seguridad nacional. Es lo que ha declarado el ministro de Gabinete el gobierno de la doctora Boluarte. Yo quería agradecerte realmente por tu precioso tiempo que nos has brindado, y te invito, si vos querés, a incorporarte a nuestra página de oyentes para que nos hagas llegar información referida al Salvador y difundirla acá, y poder intercomunicar de una forma un poco más dinámica. Correcto. Yo te agradezco mucho. Cerramos aquí. Solo quiero decir en 15 segundos lo siguiente. Sí. Bukele tiene una alta popularidad. La oposición política partidaria está en crisis. Si hay elecciones hoy, Bukele gana con mucha facilidad, a pesar del problema económico. Claro. Le ayuda mucho la crisis de la oposición política partidaria. Los partidos de oposición están en un franco deterioro, y con mucho desprestigio que le ha generado el propio gobierno y mucha calumnia. Es decir, yo no niego el respaldo social que tiene, pero es un régimen asentado en la ilegalidad y con un pacto con los grupos criminales, aparentemente. Hay muchos indicios, y con mucho respaldo oligárquico y del gobierno de Estados Unidos, que lo va a reconocer, aunque él va a ser un presidente ilegal si gana en el 2024. Seguro. Bien, yo con esto te quería cerrar y darte las gracias, y cuando podamos, si querés, podemos seguir hablando de la situación del país. Por supuesto que es un tema muy largo. Sí. Por supuesto que sí. Te mando un fuerte abrazo y estamos comunicándonos, César. Gracias a ti. Bueno, gracias. Y a todo tu equipo. Okay. Ha sido César Vilanona desde la República del Salvador, dándonos unas informaciones espectaculares. Así que nos tenemos que ir. Nos vamos con 3 minutos de atraso sobre la hora programada, y acuérdense que este programa sale mañana jueves grabado, y hay un ganador para ir a ver la obra de Shakespeare, una noche de agosto, y se llama Ángel. Así que Ángel, después nos comunicamos contigo para que puedas ir con un invitado a ver esa linda obra de teatro. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira, esto es Anochece en Buenos Aires, que no es poco, y nos estamos viendo la semana que viene, eso sí, directamente el día jueves. Chau.